Al día con la salud. Cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo espacio de Al día con la salud. Un espacio donde conversamos con el médico, con el profesional de la salud para abordar diferentes temas que son de interés general para cada uno de ustedes que nos siguen en este espacio de Radio Mundial Adventista. Y en este espacio precisamente vamos a estar conversando sobre las crisis convulsivas. Hace un mes aproximadamente, mi niña de 6 años presentó un cuadro de fiebre alta, llegó a los 40 grados, y nos obligó a ir al médico. Mientras íbamos hacia el médico, la niña presentó un cuadro convulsivo. Empezó a convulsionar, a tener movimientos involuntarios. Pero por otro lado, también tengo una hermana mayor que padeció hace ya varios años atrás aneurisma cerebral. Como consecuencia de esto, quedó padeciendo de ataques epilépticos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que le sucedió a mi niña de 6 años y lo que le sucede a mi hermana mayor? Pues bueno, esto lo vamos a descubrir durante este episodio, así que usted no se mueva del programa porque nos acompaña el médico Anderson Zúñiga, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Médico, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias. Así es, hoy estaremos compartiendo un tema de gran importancia y esperamos que sea de beneficio para todos. Así es, y estamos dándole la bienvenida a cada uno de los televidentes y seguidores de este espacio también, quienes nos escuchan a través de la radio, porque precisamente, médico, vamos a hablar sobre las crisis convulsivas. Y quiero que empecemos con lo básico. ¿Qué son las crisis convulsivas? ¿Cuándo podemos hablar de una crisis convulsiva? Ok, una crisis convulsiva es una actividad eléctrica inusual y excesiva del cerebro que puede causar algunos cambios en el estado de conciencia, en el movimiento o incluso en las percepciones a través de los órganos de los sentidos. Tiene que cumplir algunas características. Una de ellas es que es de forma abrupta, de forma súbita el inicio y también asimismo la recuperación, y es de forma transitoria, es decir, la persona no va a quedar convulsionando el resto de su vida. Entonces, de forma súbita, transitoria. Las crisis convulsivas constituyen cerca del 1 al 2% de las consultas en los servicios de urgencias, y se ha dicho que cerca del 5% de las personas presentarán por lo menos un episodio convulsivo a lo largo de su vida. Así que es un tema de verdad relevante e importante. ¿Qué porcentaje de personas van a padecer al menos un cuadro de convulsión en su vida? Según algunos estudios, hasta el 5%. También hasta depende el 5%. De los estudios. Correcto. Y por eso usted tal vez ha visto en algún momento de la vida que usted, un familiar suyo, un amigo, un conocido, pues le dio un cuadro de convulsiones. Ahora, doctor, estos cuadros de convulsiones, por ejemplo, el que le sucedió a mi niña de 6 años, lo que le sucede a mi hermana mayor, ¿es similar? ¿La convulsión es lo mismo que un ataque epiléptico, que la epilepsia, o hay diferencias? Muy bien, cuando una persona tiene repetidas crisis convulsivas sin una causa aparente, ¿cierto? No se ha golpeado, no tiene ninguna lesión cerebral, ninguna otra condición que provoque la convulsión. En este caso, para su hermana, pues podríamos decir que sí hubo una causa, una provocación, ¿cierto? Una causa aparente en su cuerpo, la lesión cerebral. Pero si después de haber hecho algunos estudios no se encuentra una causa aparente, después de haber sido valorado por un especialista, haber hecho exámenes, probablemente aplique para el diagnóstico de epilepsia. Con esto podemos entonces concluir que todas las convulsiones no son epilepsia, y ya veremos entonces qué otras formas tenemos de convulsiones. No todas las convulsiones son epilepsia. Creo yo entonces que podemos decir no todas las epilepsias son convulsiones, ¿o sí? En ese caso, ¿cómo juega ahí la cuestión? Ok, todas las epilepsias no se manifiestan tampoco con convulsiones. Hay otros tipos que ya también veremos enseguida. De acuerdo. Entonces recuerden que ese es un tema que tiene que ver con todos nosotros, porque sin duda alguna alguien ha visto a alguien padecer una convulsión, que es muy común confundirlo con las epilepsias o con los ataques epilépticos. Y precisamente, médico, ¿qué es lo que pasa en una persona que convulsiona? ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Cuáles son las causas por las que se producen las convulsiones en la persona que llega a padecerlas? Muy bien, este tema de las convulsiones afecta directamente al cerebro, ¿cierto? El órgano pues, que está implicado directamente en las convulsiones. En condiciones normales, la actividad eléctrica cerebral implica que las neuronas, que son así
llamadas las células del sistema nervioso, envían señales desde diferentes áreas del cerebro en momentos diferentes. Sí. Cuando aparece una crisis convulsiva, está indicando que muchas neuronas se activan al mismo tiempo y de forma desordenada, de forma desorganizada y de forma excesiva, además, que puede dar como resultado entonces la aparición de la crisis convulsiva. Eso es lo que sucede realmente en ese momento en el caso de la convulsión en el cerebro. Bien, y entonces se habla de crisis convulsivas. ¿Qué tipo de crisis convulsivas existen o es lo mismo en todos los casos? Algunas crisis convulsivas afectan a ambos lados del cerebro, ¿cierto? Ambos hemisferios. Mientras que hay otras que solo afectan o un hemisferio o una porción, un área del cerebro. Hay entonces crisis generalizadas que afectan incluso ambos lados del cerebro. Y hay crisis también que son más focalizadas. Las crisis generalizadas pueden presentarse o manifestarse de forma tónico-clónica, que son las más frecuentes. La persona tiene la contractura de los músculos, sí, la tonía y la clonía, es decir, los movimientos repetitivos e involuntarios. Pero también hay crisis atónicas. La persona pierde el tono muscular y puede incluso caer de forma abrupta. Hay crisis solamente tónicas, es decir, sus músculos se contraen pero no hay movimientos repetitivos. Se ponen rígidos. Correcto. Hay crisis mioclónicas, es decir, una porción del cuerpo o un músculo se está contrayendo de forma involuntaria y repetitiva. Y hay también las crisis de ausencia. Sobre todo en los niños es más frecuente este tipo de convulsiones, de crisis. El niño queda como con la mirada perdida y está como oído, como que no responde. ¿Y no tiembla o también tiembla? Sin ese movimiento tónico-clónico, es decir, solamente la crisis de ausencia. Okay. Esas serían las crisis generalizadas, pero también decíamos que hay crisis focales, es decir, que afectan solamente una porción cerebral, y hay crisis focales conscientes. La persona puede tener algún movimiento involuntario. Una vez atendimos a un paciente que estaba consciente, pero solamente se le movía un dedito de su mano. Y estaba convulsionando. Esa era la manifestación de esa convulsión. El dedito brincaba, el dedito saltaba, moviéndose de forma involuntaria. Hay crisis focales con alteración de la conciencia también. Entonces, solo una porción del cuerpo se mueve, pero hay alteración de la conciencia. Y hay crisis que empiezan de forma focal, es decir, se puede empezar a mover una parte del cuerpo y poco a poco se van generalizando hasta convertirse, por ejemplo, en una crisis tónico-clónica generalizada, con los movimientos típicos de la convulsión. Comprendo. Entonces ya ustedes van aprendiendo también acerca de estas crisis de convulsiones o crisis convulsivas que se pueden presentar en los menores, se pueden presentar en los adultos también. ¿En cuál de estas poblaciones es más común, médico, que se presente una crisis convulsiva? Muy bien, hay un tipo de convulsión que ya veremos también, es la crisis febril, convulsiones febriles, que es más frecuente en los niños. A lo largo de la vida también habrá unas crisis de tipo juvenil, que es más en la población joven, ¿cierto? Como su nombre lo indica. Pero también a lo largo de la vida en personas que ya han sido diagnosticadas con epilepsia, en cualquier momento de su vida puede manifestarse. Bien, y ahora hablemos acerca de las causas que producen una crisis convulsiva. ¿Qué pasa en una persona que empieza a padecer una crisis convulsiva? Muy bien, dentro de las causas, en los adultos sobre todo tenemos una de las más frecuentes, que es el ataque cerebrovascular. En el caso de su hermana, que tuvo probablemente un ACV hemorrágico, probablemente como secuela de esto quedó la epilepsia, ¿cierto? Ya como un diagnóstico y todo. Es la causa más frecuente en adultos, pero también en cualquier población, lesiones cerebrales traumáticas, un golpe en la cabeza, puede también quedar con secuelas la persona, y una manifestación podría ser la crisis convulsiva. También algunas neoplasias cerebrales, es decir, tumores o masas dentro de del cerebro, del cráneo. Infecciones del sistema nervioso central, sobre todo las meningitis también se relacionan mucho con crisis convulsivas. Algunas encefalopatías, es decir, alguna afectación del cerebro por tóxicos, por alteraciones metabólicas también en la glucosa, en los electrolitos. Sobre todo una baja concentración de sodio. Cuando hablamos de electrolitos, sobre todo la hiponatremia o la baja concentración de sodio puede predisponer a una crisis convulsiva. A las mujeres embarazadas, también por cifras tensionales elevadas, pueden presentar convulsiones, y esto es una situación bastante delicada.
Y lo que decíamos, en niños convulsiones febriles, hasta los 5 o 6 años se considera que la convulsión es febril si está relacionada con el episodio de temperatura de 38 hacia arriba, ¿cierto? Como lo que sucedió con mi niña, que Correcto. tenemos el termómetro en casa, le tomamos la temperatura y efectivamente presentaba la fiebre de 40 grados centígrados, que eso ya nos hizo salir corriendo para el médico. Así es. Normalmente este tipo de convulsiones no representan pues ningún riesgo para el niño, pero si el chico ya está más grande y siguió convulsionando, ya hay que estudiarlo porque probablemente no se trate de una convulsión febril. Y los pacientes epilépticos que suspenden el medicamento o no lo toman de forma regular como ha sido indicado por el médico, también en ocasiones convulsionan así de forma repetitiva. Habrá que hacer exámenes para mirar niveles de medicamento en sangre, por ejemplo, o ajustes en los tratamientos. Bien, médico, quiero preguntarle por el caso de mi niña, que puede ser el caso de muchos colombianos, de muchos seguidores de este programa de Al Día con la Salud, y ¿significa que ese cuadro de convulsión que presentó mi niña cuando tenía esa fiebre muy alta no se le vuelve a presentar, o posiblemente sí se le vuelva a presentar, pero en otro hecho aislado? ¿Qué pasa allí? Podría ser recurrente si vuelve a presentarse en un episodio febril, entonces diríamos sí, posiblemente está relacionado con la convulsión febril. Sin embargo, como decíamos, si está más grandecita la niña y sigue convulsionando, ya hay que hacer estudios para descartar otra causa. Bien, ¿cómo juegan las causas que originan una crisis convulsiva frente a los tipos de crisis que mencionamos también anteriormente? Es decir, ¿hay causas para cada tipo de crisis o todas las causas son comunes en cualquiera de los tipos de crisis? Bien, dependiendo pues también de la causa, habrá la manifestación, ¿cierto? Sí. Hay convulsiones que están afectadas, por ejemplo, que están dadas por alguna afectación en diferentes áreas del cuerpo, y por lo tanto entonces las manifestaciones también van a ser diferentes. Enseguida vamos a hablar de algunos signos y síntomas que pueden aparecer con la convulsión, que también podrían indicar el área cerebral afectada y también con ello la causa para estas. De acuerdo, bien. Hay algo interesante, y es que suele considerarse, y a veces uno escucha a la gente decir, no, es que si pasa mucho tiempo en la pantalla eso le va a causar convulsiones. ¿Es cierto que mirar pantallas puede provocar convulsiones en los niños y en los adultos que pasan mucho tiempo frente al computador, sea por trabajo o por entretenimiento? Esa pregunta es bastante interesante, Carlos, y ha sido tema de estudio. La literatura médica sí describe algunos casos sobre todo de personas jóvenes que han presentado convulsión al estar expuestas a las pantallas, sobre todo en personas que por alguna predisposición sean fotosensibles, es decir, más sensibles a la luz, a los cambios bruscos de... ¿Significa que sí se ha presentado? Sí ha habido casos y están descritos, y sobre todo en personas que están expuestas a pantallas de televisión o monitores de computadora debido al parpadeo constante por imágenes en movimiento, algunos videojuegos o transmisiones de televisión que contienen destellos así rápidos o patrones alternos de diferentes colores. O sea que en términos generales sí podríamos decir que si una persona tiene predisposición a esto, podría presentar una convulsión debido a los destellos de luz. ¿Cuándo o en qué momento se podría llegar a una de esas situaciones, médico? Porque yo, por ejemplo, paso muchas horas frente a las pantallas, entonces significa que estaría propenso a presentar un cuadro de convulsión, de una crisis convulsiva, ¿es posible? Lo que decíamos, la persona debe tener su predisposición, ¿cierto? Genética, tal vez, para la fotosensibilidad. Sí. Y lo que está observando en la pantalla normalmente está cargado con mucha imagen y muchos colores, con destellos rápidos y cambios bruscos. Sí. Entonces, en esos casos podría haber la convulsión por este asunto. Bien, pasemos entonces ahora a conversar, médico, sobre esos síntomas y los signos que pueden a mí, digamos, llevarme a decir voy a padecer. De hecho, me surge la pregunta, ¿es predecible las crisis convulsivas? ¿Son previsibles? Se puede predecir incluso en personas que ya han presentado episodios previos. Sí. Dicen, sí, es lo que llamamos el aura. Dicen, por ejemplo, veo una lucecita, y para donde muevo la cara estoy viendo la lucecita, y lo que viene después de eso es que no me acuerdo más, perdí la conciencia y no me acuerdo más. Algunas personas empiezan a escuchar un pitico en el oído de forma continua. Algunas personas también manifiestan una sensación, un olor típico, y dicen me va a dar la convulsión, y efectivamente es como el aviso a la convulsión. Hay también otros signos y síntomas, ¿cierto? Sí, hablemos de ellos, por favor.
Depende también de la crisis convulsiva. Ya decíamos que hay unas focales. En esas crisis focales hay movimientos entonces espasmódicos en una porción del cuerpo, en una parte del cuerpo. Y en las generalizadas, pues el cuerpo entero normalmente es el que se evidencia el movimiento. La persona se puede quedar con la mirada perdida, como ausente, como decimos, como ida. Puede haber supraversión ocular, es decir, los ojitos como mirando hacia arriba o hacia algún otro lado del cuerpo. Sí. Y esto también servirá también para el especialista tratar de predecir qué parte del cerebro está afectada. Puede haber cialorrea, lo que llamamos cialorrea es la salivación, que vemos como que mucha saliva sale de la boca del paciente. Y también podría haber relajación de esfínteres, esfínter vesical y anal, es decir, la persona puede orinarse o defecarse mientras está convulsionando. Ok, y posiblemente los seguidores de este espacio del Día con la Salud han podido presenciar algunos de estos casos y algunos de estos cuadros. Hay algo que me llama la atención y es que en los síntomas y en los signos que usted menciona, médico, muchas veces uno como que lo siente y pues no hace nada, ni sigue como con la vida normal. Y cuando menos piensa, como dice usted, se perdió el conocimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando se empiece a presentar alguno de estos signos o síntomas en una persona? Ok, debemos tener en cuenta que normalmente una convulsión no va a poner en peligro la vida de la persona, del paciente. Entonces, lo más importante, como siempre, mantener la calma, ¿cierto? Concentrarnos en ayudar a la persona que está convulsionando. Hay que retirar objetos que estén cercanos, que pudieran constituir un peligro para esa persona que está convulsionando. Retirar también prendas que podrían obstruir de pronto una correcta respiración. Entonces, la corbata, aflojar la corbata, retirar la bufanda si la tiene puesta. Las gafas, los lentes, entonces también se pueden retirar porque pueden constituir también un objeto para que la persona se lesione a través de esto. Sí. Se debería siempre colocar una almohada o algún objeto para que la persona apoye la cabeza y amortigue la cabeza para evitar golpes contra el piso, por ejemplo. Hay que permanecer con la persona hasta que haya cesado la convulsión para ver cómo va a reaccionar y ver también la necesidad de llevar a esta persona a urgencias. Después de finalizar la crisis, ubicarla de ladito, acostarla de lado, para evitar que sus mismas secreciones vayan de pronto a causar una broncoaspiración, es decir, que se vayan hacia la vía respiratoria, causen una neumonía y con ello pues más complicaciones. Importante, si tiene la persona un reloj, contar el tiempo en el que inició y terminó la convulsión. Va a ser un dato también clave a la hora de la atención médica. Bien, médico, me surgen dos inquietudes. Hay creencias en el común de las personas cuando van a atender un caso de un amigo, un conocido que está presentando un cuadro convulsivo y son las siguientes. Primero, oprima y jale el dedo del corazón. Segundo, métale el dedo, la mano a la lengua para que no se le tuerza. ¿Esto es correcto hacerlo o hay algún riesgo en esto? Ok, importante pregunta, Carlos, y esto nos lleva a responder la pregunta de qué no hacer, ¿cierto? Bueno, sí, ya ahí dijimos entramos. Qué hacer y ahora qué no hacer. Pues no hay evidencia científica de que jalar o tirar el dedo medio de la mano pues ayude a disminuir la convulsión. Como decíamos, es una situación transitoria y finalmente la convulsión va a cesar. Aunque usted le jale o no le jale el dedito, la convulsión en algún momento va a cesar. Tampoco hay que introducir nada a la boca. Hemos visto el rollito de la media ya introducido, una billetera, un lapicero incluso. Un pedazo de cuero. Un pedazo de cuero para evitar, las personas bien intencionadas para evitar que la persona de pronto se muerda la lengua o no sé. Incluso a veces meten los dedos del auxiliador allí en la boca y esto es un riesgo no solo para la víctima, sino también para el auxiliador. Puede terminar lesionado su dedito allá dentro de la boca del paciente que de por sí ya está teniendo movimientos involuntarios. Claro. No hay que restringir tampoco el movimiento, no intentar mantenerlo rígido porque podemos incluso causarle una lesión, a menos de que se encuentre pues en peligro y ese movimiento de su brazo, por ejemplo, esté causando cierta lesión también en él. Así que no hay que restringir el movimiento. Tampoco hay que ofrecer líquidos ni alimentos a esta persona, incluso cuando ha pasado la convulsión, hasta que esté 100% recuperada. Estas son algunas de las cosas que no deberíamos hacer
en una crisis convulsiva. Y ahí en estas cosas de qué no debemos hacer en una crisis convulsiva, me recuerda usted una ocasión en la que iba con mi mamá, con mi hermana, y de repente le dio bueno, en el caso de ella ya sabemos si son ataques epilépticos, le dio un ataque de estos y entonces cayó al suelo. Y pues nosotros en ese entonces teníamos esas creencias que le acabo de mencionar. Empezó mi mamá a agarrarle el dedo medio a mi hermana y estábamos en vía pública. De repente alguien que iba pasando en una moto nos vio en la situación, paró su moto, la orilló y entonces se bajó y nos ofreció auxilio. Yo estaba sosteniendo a mi hermana, haciendo lo que no debemos hacer precisamente para evitar que las convulsiones y los movimientos involuntarios la maltrataran. Yo la tenía ahí tratando de que no se moviera. Y lo primero que este señor que sabía del caso nos dijo fue: suéltenla, tranquilos, no se estresen, libérela. Yo no, pero es que mire cómo se mueve. Libérela, me dijo. Yo la liberé y él solamente le agarró la cabeza a ella y nos dijo: simplemente sosténganle la cabeza para que no se vaya a lastimar, pero déjenla tranquila, no la presionen ni le jale el dedo ni nada. Eso se le pasa solito. Y como por arte de magia, en el acto, mi hermana dejó de convulsionar. ¿Significa que hacer estas cosas que no debemos hacer puede complicar la situación? Así es, puede incluso, como decíamos, causar lesiones en la persona. Y lo vemos a diario. Sí. En el día a día vemos haciendo este tipo de actividades que no deberían ser realizadas por lo mismo, porque pueden causar mayor lesión a la víctima. Bien, médico, entonces también para ir aterrizando ideas, no todas las crisis convulsivas se manifiestan por movimientos involuntarios y rítmicos, ¿es cierto? Es cierto, correcto. Otras causas o otras manifestaciones de crisis convulsiva se pueden presentar, como dijo usted, por ausencia, es decir, la persona se queda como en un estado de visión. Algo así, Carlos, es que la persona queda con la mirada perdida Sí. y no responde al interrogatorio ni al llamado. Estos casos más frecuentes en niños deberían ser estudiados también. De acuerdo, y ya cuando la persona es adulta y se le presenta un caso de estos, ¿qué puede estar pasando y qué alerta debe generarnos a nosotros? Ok, entonces hay algunas situaciones que deberían ser atendidas de forma inmediata, ¿cierto? Una gran cantidad de convulsiones o de crisis convulsivas no requieren atención urgente en un centro hospitalario. Alguna vez nos llamaron para atender un paciente, una persona en situación de calle que supuestamente estaba convulsionando, y cuando llegamos él dijo: no, simplemente me acabo de despertar y me estaba estirando. ¿Cierto? Entonces no todos los movimientos son convulsiones. Sí. ¿Cuándo sí debería llevarse la persona de forma urgente al hospital? Si es, por ejemplo, una mujer en embarazo. Esto constituiría una eclampsia, lo que llamamos eclampsia. Por cifras tensionales elevadas la persona puede convulsionar y Sí. hay necesidad de llevarla al hospital urgentemente. Un paciente conocido diabético, es decir, que ya tenga el diagnóstico de diabetes, ya conocen el tratamiento incluso, y está convulsionando, hay que suponer que posiblemente una hipoglucemia, es decir, una baja en el nivel de glucosa Sí. en sangre, esté causando la convulsión. Y hay que llevarlo al hospital. Si la convulsión ocurrió dentro del agua, en una piscina, en un río, hay que llevarlo al hospital también para garantizar de que no hubo broncoaspiración, es decir, que no fue líquido a la vía respiratoria, porque también Claro. podría causar más daño. Si desconocemos antecedentes y se asume que es la primera convulsión de la vida, también hay que estudiarlo, entonces debería ser trasladado al hospital. Y hay una situación que es cuando la convulsión dura más de 5 minutos, por eso es importante lo de la toma del Tomar tiempo. el tiempo, sí. Si la convulsión dura más de 5 minutos o presenta 2 o más convulsiones sin que la persona recupere la conciencia entre una y otra, es lo que configura un estado convulsivo, y eso también es una emergencia y hay que llevarlo de forma prioritaria al hospital. Bien, y entonces aquí ya ustedes y yo empezamos a analizar y a saber cuándo es urgente llamar a una ambulancia o cuándo llevar a la persona que presenta una crisis convulsiva a urgencias. Es importante tener en cuenta todos estos datos porque las convulsiones pues empiezan a veces yo siento que son muy comunes en la vida de la sociedad, de nuestras relaciones de sociedad, no simplemente con nuestra familia y amigos, sino cuando uno va por la calle de repente ve a alguien que cae al suelo en un acto de convulsión. Y de hecho, hemos visto también en partidos de fútbol muchos jugadores jugando, de repente se desploman y empiezan a convulsionar. Por eso es importante tener en cuenta esto. Entonces, siempre sí o sí, cuando ya supere los 5 minutos de estar convulsionando, eso es
de una vez. Se considera estado convulsivo y hay que llevarlo urgente al hospital o llamar al servicio de emergencias. De acuerdo, para que ustedes, estimados oyentes, estimados seguidores de este espacio de Al Día con la Salud, lo tengan muy presente. Y sí, yo sé que estoy en ese episodio haciendo preguntas y comentarios muy comunes, pero me interesa hacerlo porque no es tanto hacer preguntas muy técnicas, sino tratar de llevar esos temas al común denominador de lo que vemos que pasa en la calle, ¿de acuerdo? Médico, ¿qué información debemos recopilar nosotros para llevar al hospital cuando sea necesario llevar al hospital frente a un caso de una crisis convulsiva? Esto también es importante, Carlos. Hay que recopilar la información que sea relevante y que sea también de gran ayuda para los médicos tratantes, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, ¿cuándo ocurrió la convulsión? ¿Ya eso fue esta mañana o fue hace un momento? ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Estaba simplemente sentada viendo la televisión o estaba comiendo, ¿cierto? Todo esto es relevante. ¿Cuánto duró? Entonces, para eso, nuevamente, lo del tiempo, es necesario tomar ese tiempo y dar esa información a quienes lo vayan a atender. ¿Qué ocurrió antes de la convulsión? La persona empezó a mirar hacia arriba, torció la cara y cayó al suelo a moverse raro, ¿cierto? Sí. Hay que anotar todo esto. ¿Qué ocurre durante la convulsión? Si se movía todo el cuerpo así de forma involuntaria o simplemente volteó los ojitos y se quedó como inconsciente. ¿Qué ocurre durante y después de la crisis? Y si es posible y no sé, de pronto se retrasa la atención a la víctima, podríamos tomar incluso un videíto. Entonces, mientras uno está acompañando, acomodando la almohadita, teniéndole la cabeza para que no se golpee, puede haber, si hay más auxiliadores, una persona que tome un video para mostrarle también al médico tratante, porque también será de gran ayuda para el diagnóstico y el tratamiento. Pero valga decir entonces que ese video debe estar enfocado en la persona para mirar los movimientos y no tanto de la situación ni del contexto, porque hoy día suele suceder que estamos muy propensos a grabar cualquier cosa que vemos que pasa, pero con el fin de subirlas a redes sociales. Entonces, concentrados ahí en ese tema de el momento cuando grabemos el video, porque interesa el video en este caso para presentárselo al profesional de la salud en el hospital y que él pueda ver al paciente qué es lo que estaba sucediéndole, qué aspectos físicos estaba manifestando. Correcto, como una herramienta diagnóstica en este caso. Exacto, una herramienta diagnóstica y no una herramienta para viralizar un video en redes sociales. Así Médico, ¿qué más debemos nosotros recopilar en estos casos? Muy bien, entonces saber de pronto y anotar qué ocurrió después de la convulsión, ¿cierto? Sí. La persona quedó cansada, quedó como confundida, no respondía bien, parecía desorientada, decía que tenía dolor de cabeza, hay que anotar todo esto. Se llama fase o periodo posictal al tiempo después de la convulsión. Suele durar unos pocos minutos, pero también puede durar más tiempo y debería tener una recuperación progresiva. Se debe ver que el paciente poco a poco está recuperando más la conciencia, está respondiendo más acertadamente, ya no está tan perdido como al principio. En caso de que este periodo posictal dure más de, por ejemplo, unos 15 a 20 minutos, pues se considera un posictal prolongado y en ese caso también ameritaría traslado a un centro asistencial. ¿Qué es ese término posictal? Posictal se refiere al... Correcto, el periodo ictal sería el de la convulsión y el posictal sería el periodo posterior a la convulsión. Ok, son términos muy técnicos, muy clínicos que tratamos de desmenuzarlos para que también aquí los seguidores que no hacen parte del área de la salud pues puedan comprender estos términos. Médico, bien. Pasó el cuadro crítico de la convulsión, determinamos que no era necesario llevar al hospital o determinamos que sí hubo necesidad de llevar al hospital, ya hicimos lo que sí debíamos hacer, no hicimos lo que no debíamos hacer, ya lo aprendimos en este episodio, así que a ponerlo en práctica. ¿Qué ocurre ahora después de que al paciente o a la persona se le pasó ya la crisis convulsiva? Muy bien, normalmente los pacientes llegan a urgencias cuando ya ha cesado la convulsión. Sí. Sin embargo, en el hospital también harán algunas estrategias, ¿cierto? Tendrán algunas estrategias para revisar si el paciente se encuentra estable, entonces hay que medir las constantes vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiratoria, el estado de oxigenación, para estabilizar en caso de que sea necesario, hidratar, dar soporte ventilatorio en caso de que lo requiera. Habrá que dar o administrar algunos fármacos si el paciente todavía está convulsionando, pues como para abortar la crisis, sí, o para prevenir unos nuevos episodios convulsivos. Normalmente, si lo amerita el paciente, habrá que hacer exámenes para lograr identificar la causa
Entre esos exámenes, examen de sangre para nivel de glucosa en sangre, los iones, sodio, potasio, cloro, algunos tóxicos que también podrían estar allí involucrados, habrá que medirlos. Niveles de fármacos también, si el paciente es epiléptico y toma, por ejemplo, ácido valproico, entonces hay que medir la valproemia o el nivel de ácido valproico en sangre para ver si de pronto requiere algún ajuste en su tratamiento. En algunas ocasiones también incluso hay que hacer electroencefalograma, que es un examen pues para medir la actividad eléctrica del cerebro. Y algunas veces también será necesaria una imagen cerebral, una tomografía, una resonancia, para lograr identificar la causa de esa crisis convulsiva. Bien, entonces todas estas cosas son las que se suelen hacer cuando usted lleva al paciente al hospital, a un centro hospitalario. ¿Deberíamos correr a un servicio de urgencias más cercano o a algún centro especializado? Bien, normalmente las convulsiones, como decíamos, no representan un riesgo para la vida del paciente, pero si ya decidimos que sí, la persona necesita estar en un hospital, pues idealmente llevarlo a un centro hospitalario de alta complejidad donde se le pueden hacer todos estos exámenes que hemos mencionado en caso pues, de que la persona lo requiera. Ya si de pronto era, por ejemplo, una convulsión febril, probablemente si ya no está convulsionando el niño le mandarán algún tratamiento para la fiebre y ya le darán las recomendaciones al papá o a la mamá. Y pues es necesario tener esto en cuenta para saber a dónde direccionar al paciente. De acuerdo. Es el médico Anderson Zúñiga con quien estamos conversando acerca de las crisis convulsivas, una problemática que suele ser común y que seguramente muchos de ustedes han sido testigos de esto, tanto en amigos, familiares o conocidos, incluso en desconocidos, porque las crisis convulsivas a veces suceden sin un preaviso médico. ¿Qué cuidados, ya para ir finalizando este espacio, debemos tener nosotros cuando pasa la crisis convulsiva? Ok, entonces posterior a la crisis ya de pronto habrá que ir a controles con el especialista si fueron necesarios. Habrá que medir niveles de medicamentos que sean prescritos por el especialista, también medirlos en sangre. Habrá que también tener algunas restricciones, ¿cierto? Y será necesario tomarlas en cuenta, no sé, a la hora de conducir un vehículo, evitar el trasnocho y recordar que un diagnóstico desalentador no es impedimento para tener una vida normal, ¿cierto? Simplemente tomar precauciones en la alimentación, en el sueño, en el estilo de vida, para evitar que haya recaídas muy frecuentemente. De acuerdo, bien. Entonces es la recomendación que hace el médico Anderson Zúñiga. Sin embargo, recordarles que este espacio de Al Día con la Salud pretende tratar de educar un poco en algunos temas que son comunes en nuestra sociedad colombiana y también en el mundo. Estos programas, estos espacios, pese a que tenemos un experto aquí de la salud, no reemplazan a su médico de confianza. Así que recuerde, vaya a su médico de confianza, vaya que lo atienda, exprésele sus inquietudes y su médico de manera personalizada le brindará a usted una atención y tal vez una receta médica que usted pueda consumir, pueda llevar adelante. Recuerde, pese a que aquí damos recomendaciones con un profesional de la salud, también este espacio no reemplaza a su médico personal. Médico Anderson Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Carlos. Como último dato les cuento que alguna vez en la adolescencia presenté un par de convulsiones. ¿Sí? Y después de varios exámenes me dijeron que el diagnóstico era epilepsia. Sí. Por la gracia de Dios yo decidí orarle y decir como Jeremías: sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Y pues nunca en la vida volví a convulsionar, gracias a Dios por eso. Dios es el Dios de los imposibles y puede hacer también grandes cosas en favor de sus hijos. Amén, amén. Y ahí ya queda entonces una tarea, un programa hablando exactamente de epilepsias, porque me queda una pregunta como por ejemplo, ¿la epilepsia es recuperable, es tratable o ya queda de por vida la persona padeciendo esta epilepsia? Así que eso me lo responde en un episodio que hagamos sobre el tema, por favor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados seguidores de este espacio de Al Día con la Salud. Dios los guarde, los bendiga. Esperamos que podamos poner en práctica para poder auxiliar a alguien que presente un cuadro de crisis convulsiva y por supuesto podamos también brindarle ese apoyo que necesitan en esos momentos críticos, llevándolas al hospital si es necesario o por ejemplo cuidando su cabeza mientras esté allí convulsionando la persona, sea cual sea la diferencia, el tipo de crisis que presente. Un abrazo grande, Dios los guarde, los bendiga. Nos encontramos en otro episodio. Al Día con la Salud.